Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Serviá. Comenzamos. Bruselas impondrá aranceles compensatorios a las importaciones de paneles solares chinos, pese a la insistencia de naciones como Alemania de evitar la medida para impedir un conflicto comercial. La Comisión Europea acusa a los fabricantes chinos de paneles solares de inundar el mercado europeo con productos subsidiados que venden por debajo de su costo. Investigó durante 9 meses el caso, pero 15 asociaciones de energía solar en 12 estados europeos pidieron a la autoridad evitar el arancel para que el conflicto no escale. El impuesto será temporal de 11,88% a partir del jueves por 2 meses y luego se abrirá una ventana para negociar con Beijing. De no llegar a un acuerdo, el impuesto pasaría a más de 47%. Y de fracasar las negociaciones en diciembre, el arancel se haría permanente, por lo que se calcula que afectaría a las importaciones anuales por 21.000 millones de euros de este producto. Karel de Gucht, comisionado europeo de comercio, dijo que se busca dar oxígeno a productores europeos afectados. China y la Unión Europea tienen una relación comercial bilateral de 480.000 millones de euros. La Unión Europea es el mayor mercado para China y China es el segundo mayor para Europa después de Estados Unidos. Vamos a Cupertino, California. ¿Por qué? Apple acaba de sufrir otra derrota legal. Incluso se ordena la prohibición, escucha, la prohibición de la venta de ciertos productos de Apple en Estados Unidos. What is going on? ¿Qué pasó? La Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, que es una agencia casi independiente sobre los temas de comercio, emitió una orden en la que prohíbe la importación de ciertos dispositivos móviles, incluidas las versiones de iPhone y iPad, hechos para AT&T. ¿Por qué? Violan las patentes de Samsung, competidor de Apple. Hasta ahora, los representantes de Apple y Samsung no han emitido comentarios sobre el fallo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene 60 días para revisar la orden de la comisión y vetarla, de lo contrario, se aplica. Apple también tiene derecho de apelarla en las cortes federales. Samsung, Apple, incluso Google, protagonizan batallas legales sobre acusaciones mutuas por infringir sus patentes. Hoy ponemos la mira en la petrolera Chevron, que en el fallo de la Corte de Ecuador quiere ser vista como una víctima, no como un monstruo. Hablamos de uno de los mayores casos judiciales sobre medio ambiente en la historia, que tiene como protagonista la Amazonía ecuatoriana y a Texaco, una compañía que Chevron compró en el año 2001. En la reciente reunión anual de accionistas el pasado 30 de mayo, en la sede de Chevron en San Ramón, California, el presidente ejecutivo John Watson enfrentó a los críticos. Insistió en que la compañía será resarcida, que seguirá cuestionando en cortes estadounidenses y ante el Tribunal de La Haya el fallo de la Corte ecuatoriana que le exige pagar 19.000 millones de dólares en daños por el caso del lago Agrio. Recientemente, Chevron logró que una Corte Federal de Estados Unidos ordenara a la sucursal del Banco Ecuatoriano Pichincha en Miami revelar datos sobre 8 cuentas ligadas a los abogados y representantes de los demandantes. Según Chevron, estas cuentas habrían sido utilizadas en un fraude que permitió generar conclusiones favorables para los demandantes sobre el nexo de causalidad, responsabilidad y los daños contra la empresa en Ecuador. Chevron está involucrada en el caso después de que adquirió Texaco, como decíamos, en el 2001, y es que Texaco fue acusada de causar una masiva contaminación ambiental en tierra y aguas entre los años 1964 y 1990 debido a sus operaciones conjuntas con Petroecuador del gobierno ecuatoriano. Chevron reconoce los daños ocasionados por Texaco, pero dice que la responsabilidad de la compañía termina después de que Texaco acordó con el gobierno ecuatoriano en 1995 remedios a los daños ocasionados. Con ese contexto y antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto sobre el tema de nuestra pregunta en Facebook. La pregunta es simple y al punto. La estrategia legal de Chevron de cuestionar el fallo del Ecuador en las Cortes de Estados Unidos es una estrategia legítima o una forma de dilatar el caso. Lo invitamos a participar, pero si prefieres puedes enviar tus mensajes a través de nuestras cuentas
Y estamos listos. @quefrías y @Xavier Serviá, CNE. Para analizar el caso nos enlazamos directamente con René Ortiz Durán, exministro de Energía y Minas del Ecuador y exsecretario general de la OPEP. Señor Durán, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que nos hacemos es, está claro que todos van a buscar un argumento legal, pero ¿existen argumentos válidos, legales desde el punto de vista de Chevron, para seguir cuestionando la decisión que se tomó en las Cortes de Ecuador en torno al daño ambiental que hubo? ¿O es solamente una dilatación, una estrategia legal para seguir dilatando y buscar de alguna forma u otra bajar ese fallo o de alguna forma anularlo en las Cortes internacionales? Sí, en primer lugar permítanme saludar a su distinguida audiencia. En efecto, existen tantas irregularidades en el manejo jurídico, en la tramitología, en todo el procesamiento, y es esa la razón por la que Chevron ha tenido que acudir a una Corte Internacional de Justicia como la Haya, que tiene un gran prestigio mundial, no de ahora, son más de 100 años, para precisamente pedir una suspensión, es decir, que no se ejecute esa resolución, ese fallo, ese veredicto, esa sentencia en contra de Chevron, que fuera dictada por la Corte de Sucumbíos, que es la Corte que manejó el tema directamente en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Ahora, yo entiendo, señor Ortiz, que la parte demandante está alegando en este momento, ya que llegó el caso al Tribunal de la Haya, que no tiene jurisdicción este tribunal por un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ecuador que habría entrado en vigor muchos años después de que Texaco saliera del país. ¿Es esto real? Y entonces uno se preguntaría qué efecto vinculante puede tener por lo pronto este proceso allá en la Corte de la Haya. Bueno, en efecto, ese es el argumento de la una parte. La otra parte considera que todo este proceso realmente terminó con la suscripción de un acuerdo entre el gobierno del Ecuador de ese entonces, conjuntamente con los representantes de Texaco, para la terminación total del contrato, incluidas la recepción de todas las remediaciones ambientales que había llevado adelante Texaco, que son el resultado de una proporcionalidad. El consorcio que manejaba esta operación era el consorcio Texaco de Petroecuador, y Petroecuador es el accionista mayoritario era el accionista mayoritario de ese consorcio. Consecuentemente, la proporcionalidad participó, y este fue el acuerdo al que llegó el gobierno del Ecuador con la Texaco en 1999. Y entonces, esto es evidentemente para las Cortes lo que tiene que ser definido, si está válido un tratado o no está válido un tratado a esas fechas y a estas otras fechas, pero eso es una materia de litigación totalmente diferente de la que en efecto se está llevando adelante en Ecuador, derivada de una contaminación ambiental que es la demanda, y esto ocurre años atrás, indudablemente, cuando no existen todavía una serie de circunstancias que han ido mejorándose en la actividad petrolera, no solamente de Ecuador, sino de todo el mundo, y que evidentemente han redundado en regulaciones mucho más rigurosas, estándares que tienen que cumplir las compañías petroleras. Y hoy día la misma industria petrolera, no necesariamente Texaco o Chevron actualmente, sino la que ha quedado en el Ecuador, ellos utilizan todo este tipo de normativas que son diferentes, e incluso ya está en funcionamiento en estos momentos por parte de la industria una norma, un estándar que es el estándar socioambiental más directo que se pueda desarrollar. Durán. El EO 100. Y entonces quiero decir que son circunstancias, lo de la contaminación es un hecho que viene de una época en la que todavía no existía la suficiente jurisdicción, Chevron ha la suficiente regulación y la suficiente normativa. Chevron ha reconocido que Texaco cometió errores y cometió daños al medio ambiente. Ellos argumentan que ya ese acuerdo de limpiar el medio ambiente, de tratar de curar lo que habían hecho, ya se hizo un acuerdo entre el gobierno
y Texaco en ese momento, incluso Chevron ha puesto $40 millones en ese proceso. Ahora, usted dice que hay irregularidades. El que está en casa quiere saber cuáles son, porque hemos escuchado que Chevron es un monstruo, que Chevron no quiere pagar, que se quiere ir en contra de la decisión de la Corte Ecuatoriana, que no está respetando la ley ecuatoriana. Usted fue ministro de Petróleo, usted dice que hay unas irregularidades. ¿Usted pudiera especificar cuáles son esas irregularidades para que las personas vean la contraparte del argumento de Chevron? Si es que usted cree que hay esas irregularidades, ¿cuáles son? Muy bien, voy a intentar demostrar con un ejemplo. Se argumenta en el sentido aquí de un montaje para precisamente comprometer los intereses de la compañía Chevron, o sea, ya en pleno proceso de litigación. Se argumenta por parte de un ingeniero ecuatoriano, que no tengo el nombre a la mano, se argumenta que él fue parte de ese mismo plot, de ese complot para fabricar un caso, precisamente en el que se dice que el estudio de impacto ambiental que se llevó a cabo, pues era un estudio totalmente irregular, no cumplía con los estándares internacionales de cómo se debe llevar